ecuación de continuidad es una formulación de la conservación de la materia, del balance de masa. Y dice que la deducción de esta ecuación se realiza aplicando un balance de materia sobre un elemento de volumen fijo en el espacio. Podemos imaginarnos este volumen aquí fijo en el espacio a través del cual circula un fluido. Entonces, como ejemplo, nosotros podríamos tener que esta es la dirección X, esta de acá es la dirección Y la dirección hacia arriba sería la dirección Z. Entonces, nosotros tenemos un punto en el que tenemos la cara que es perpendicular a la dirección X es delta Y, delta Z. La cara que es perpendicular a la dirección Y sería delta X, aquí está delta X, y delta Z. Y la cara que sería perpendicular a la dirección Z sería delta X y delta Y. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vemos al final en nuestra pequeña imagen ahí en el puntito donde dice X más delta X, Y más delta Y, Z más delta Y. Y entonces, si nosotros vamos a hacer una formulación del balance de materia con un fluido entrando o pasando a través de un espacio como este que tenemos enfrente, nosotros tenemos que pasa la densidad por la velocidad y nos dice que es la velocidad en la dirección X porque vamos en la dirección X de acuerdo a nuestra imagen. Y dice que vamos a pasar a través de la primera cara que es en X. Y luego lo que debe de salir es esa misma densidad por esa velocidad que tenga en la cara X más delta X. ¿De acuerdo? Tenemos la densidad, la velocidad y ahora solamente en el incremento. ¿Qué pasa si lo hiciéramos para las otras caras? Pues sería lo mismo. Si fuera para Y, nosotros lo veríamos en esa dirección y entonces sería la densidad por la velocidad de la dirección Y con respecto a la primera cara que es en X y luego a la salida que sería otra vez la densidad por la velocidad en la dirección Y en Y más delta Y. ¿Por qué? Es el incremento, ¿de acuerdo? Entonces no tiene mucho problema. Z sería exactamente lo mismo. Entonces tendríamos 3 igual. Y aquí nosotros lo podemos estar viendo. Dice, velocidad de aumento, acumulación de materia es igual a la velocidad de entrada de materia menos la velocidad de salida de materia. Esta es nuestro balance general de masa. El balance que nos enseñan tal cual en balance de masa en nuestras clases, ¿de acuerdo? Y entonces, pasamos y nosotros vemos que cada uno de ellos, ya lo vemos, para la velocidad de entrada de la materia, tengo todas las que tenemos que escribir. Viene la de la entrada en X, es la expresión que encontramos del lado derecho, donde es la densidad por la velocidad en dirección X, en la cara en X. Muy bien. Y entonces, tenemos ese punto, ese es la entrada de en X. Pues la ecuación a la salida, pues exactamente la misma. La única diferencia es que está en X más delta X. Ahora está en lo que es la entrada y este es el delta X, entonces la ecuación es igual. Son exactamente iguales las ecuaciones para Y. Aquí tenemos la de Y, tenemos la de Y más delta Y. Si nosotros vemos, todas son exactamente iguales, nada más. Lo único que cambia es la cara perpendicular a la que atraviesan y el punto de entrada. Si es en la entrada inmediatamente o si es en el incremento. Son las dos únicas cosas que están pasando. Y al final de cuentas tenemos lo que nosotros llamamos aquí la velocidad de aumento o acumulación de materia. Esta que nosotros tenemos aquí del lado izquierdo, nosotros podemos verla. Entonces tendríamos 3 igual. Y aquí nosotros lo podemos estar viendo. Dice, velocidad de aumento, acumulación de materia es igual a la velocidad de entrada de materia menos la velocidad de salida de materia. Esta es nuestro balance general de masa. El balance que nos enseñan tal cual en balance de masa en nuestras clases, ¿de acuerdo? Y entonces, pasamos y nosotros vemos que cada uno de ellos, ya lo vemos, para la velocidad de entrada de la materia, tengo todas las que tenemos que escribir. Viene la de la entrada en X, es la expresión que encontramos del lado derecho, donde es la densidad por la velocidad en dirección X, en la cara en X. Alguien está chateando. En delta Y, delta Z. Al final, cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Quiero terminar rápidamente para después regresar y irlo haciendo más tranquilos. Muy bien. Y entonces, tenemos ese punto, ese es la entrada de en X. Pues la ecuación a la salida, pues exactamente la misma. La única diferencia es que está en X más delta X. Ahora está en lo que es la entrada y este es el delta X, entonces la ecuación es igual. Son exactamente iguales las ecuaciones para Y. Aquí tenemos la de Y,
tenemos la de Y más delta Y. Si nosotros vemos, todas son exactamente iguales, nada más. Lo único que cambia es la cara perpendicular a la que atraviesan y el punto de entrada. Si es en la entrada inmediatamente o si es en el incremento. Son las dos únicas cosas que están pasando. Y al final de cuentas tenemos lo que nosotros llamamos aquí la velocidad de aumento o acumulación de materia. Esta que nosotros tenemos aquí del lado izquierdo, nosotros podemos verla como necesitamos primero para poner la velocidad de incremento de materia dentro del elemento de volumen es el delta Y, delta X, delta Z que me da mi volumen por el cambio de la densidad con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos en ese punto y lo único que hay que hacer es sustituir esto en la ecuación cero. Esta primera ecuación cero que nosotros teníamos. Entonces, nosotros lo sustituimos y así nos queda. Lo que tenemos del lado izquierdo es la acumulación de materia, que es delta X, delta Y, delta Z, por la parcial de la densidad con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y esto es igual a lo que nosotros agrupamos delta Y, delta Z y las direcciones de X, luego lo que agrupamos en delta X con la dirección de la velocidad en Y lo que agrupamos en delta X con delta Y con la dirección de la velocidad en Z. Y entonces tenemos perfectamente ya bien establecidas todas nuestras ecuaciones, tenemos lo que debemos de tener de nuestro balance de materia, y entonces, ¿qué sigue? Pues ahora dividimos entre el elemento diferencial de volumen, algo que siempre hacíamos en nuestras clases, dividir entre el elemento diferencial de volumen delta X, delta Y y delta Z, el cual tenemos aquí en la parte de arriba, y dice, y tomando el límite cuando delta X, delta Y y delta Z tienden a cero. Entonces nosotros ponemos nuestra expresión, decimos, yo divido todo lo primero, entonces solo me queda la parcial de la densidad con respecto al tiempo y me quedan estas expresiones. Además, debemos de acordarnos que las tenemos que reacomodar para poder aplicar el incremento menos la función inicial y así utilizar la definición de la primera derivada, en la cual nos dice que es el incremento de la función menos la función inicial con respecto al incremento. Entonces, nosotros aplicamos esto y la reacomodamos, por eso el signo negativo, y por eso también nosotros vemos aquí primero la X más delta X y luego menos la de inicial. Lo hacemos para cada una de ellas y ¿qué nos queda? Pues que nos queda finalmente esta ecuación que tenemos aquí arriba. Es la parcial de la densidad con respecto al tiempo es igual a la parcial de la densidad por la velocidad con respecto a X, más la parcial de la densidad con respecto a la velocidad de Y con respecto a Y, más la parcial de la velocidad en Z con respecto a Z. Esa sería nuestra segunda ecuación. Esta misma ecuación nosotros la podemos escribir en notación tensorial. Y este de aquí solamente nos queda nuevamente como la parcial de la densidad con respecto a la temperatura, al tiempo, es igual a menos este de aquí, este operador, que si se acuerdan cómo se llamaba, Nabla por ahí, con un producto punto por la densidad, por la velocidad, nos queda solamente que es la divergencia de la velocidad. Siempre que vemos esto, la divergencia solo se aplica a operadores vectoriales o tensoriales, nunca a un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, le aplicamos esto y esta ecuación que tenemos aquí, la 3 y la 2, son exactamente la misma. ¿De acuerdo? Y luego dice, para un fluido de densidad constante, ¿qué pasa si el fluido tiene densidad constante? ¿Cuál es el cambio de la densidad con respecto al tiempo? Si es constante, pues no hay, vale cero. Y entonces, si eso es cero, nosotros nos queda que esto de aquí lo igualamos a cero y el signo negativo y la densidad la pasamos para el otro lado y nos queda solamente que es este operador, la divergencia de la velocidad. Ahora, debemos de considerar que ningún fluido es completamente incompresible en la práctica. ¿De acuerdo? Bueno, en la práctica se puede asumir de forma frecuente, pero en la realidad no. Todos, de alguna manera, cambian un poquito. Veamos un ejemplo de aplicación de la ecuación de continuidad en la cual vamos a aplicar la siguiente figura. Vemos, tenemos un tubo, el cual tiene aquí vemos un diámetro de entrada distinto al diámetro de salida. Y tenemos exactamente lo mismo que teníamos acá en el inicio. Miren. Densidad por la velocidad y densidad por la velocidad en dos puntos distintos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos densidad por la velocidad en X, densidad, velocidad en X, y solamente en el punto de X y en el incremento, ¿de acuerdo? El punto está en que queremos conocer cuál es la relación de la velocidad de entrada y la velocidad de salida en esta tubería. Entra a una velocidad, nosotros lo sabemos, pero si se incrementa el diámetro del tubo, pues la velocidad de salida tiene que cambiar. Nosotros sabemos que si al inicio era un diámetro más pequeño y a la salida más grande, pues
la velocidad va a tener que disminuir. Pero ¿de qué manera lo podemos ver? Y precisamente para esto es para lo que funciona la ecuación de continuidad. Bien, y entonces por ahí podemos poner algunas cosas que dice. Para ello aplicamos la ecuación de continuidad, pero ¿cómo la aplicamos? Dice, sabemos que la ecuación se basa en el balance de masa. Y luego dice, en la figura tenemos un fluido entrando a una tubería de un diámetro determinado y saliendo en el otro extremo del tubo que tiene un diferente diámetro. Dice, si consideramos que el fluido tiene un flujo de entrada y este debe permanecer a través de la tubería, podemos escribir lo siguiente. La densidad de entrada por la velocidad de entrada por el área que está atravesando en la entrada debe ser igual a la densidad de salida del fluido por la velocidad que lleva el fluido por el área de salida de la tubería. No hay de otra. Y aquí viene donde ρ, b y a es cada una de estas variables que les acabo de... Y entonces, la figura anterior que teníamos acá atrás, esta, la podemos ver ahora de esta manera. Y decimos que la densidad 1 por la velocidad 1 por el área 1 en la entrada y a la salida tendríamos la densidad 2 por la velocidad 2 por el área 2. Y dice, si la densidad, si nosotros metemos un fluido y sale, pues es el mismo fluido, la densidad es la misma. Entonces, si la densidad del fluido permanece constante, se puede establecer la siguiente relación, que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Y esto es igual a un flujo de entrada. Y este flujo de entrada está en metros cúbicos sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esto debe ser constante. Sin importar qué pase, esto debe permanecer constante. ¿De acuerdo? Y dice, hemos llegado hacia una ecuación práctica para el cálculo de la velocidad de salida de nuestro planteamiento inicial. ¿Se acuerdan? Queríamos saber, oye, ¿cómo va a cambiar? Bien, pero no hay cómo ver un ejemplo. Dice, vamos a checar el ejemplo. En la tubería mostrada en el ejemplo se tiene un flujo de entrada de 10 metros cúbicos sobre segundo a través de un diámetro de tubería de 2 metros. Se sabe que a la salida de la tubería se tiene un diámetro de 3 metros, calcule. Inciso A, la velocidad del fluido a la entrada de la tubería. Inciso B, la velocidad del fluido a la salida de la tubería. Y entonces tenemos nuestra tubería y tenemos exactamente como lo habíamos encontrado. Luego, nosotros lo que debemos de ver es que la densidad 1 es el mismo fluido y la densidad 2 es el mismo fluido, pues entonces, si en ambos lados la expresión se multiplica por una constante, pues se puede eliminar sin problema, se hace 1 y ya nada más nos quedan las relaciones de las velocidades por área, ¿de acuerdo? Y entonces veamos, tenemos de dato que el flujo es 10 metros cúbicos por segundo, el diámetro a la entrada de la tubería en 1 es de 2 metros y en el diámetro 2 es de 3 metros, ¿de acuerdo? Puse números fáciles para que no batallemos. Y luego pusimos, este flujo debe ser igual a la velocidad 1 por el área 1. Nosotros tenemos diámetro, podemos sacar, ¿qué cosa? Pues el área. Entonces, de aquí podemos despejar la velocidad y nos queda el flujo entre el área. Y el flujo ya lo tenemos en 10 metros cúbicos sobre segundos. Y a la hora de que nosotros ponemos el área solamente es pi por diámetro 1, en este caso, al cuadrado, sobre 4. Y entonces ponemos nuestras unidades, 10 metros cúbicos sobre segundo, entre pi por 2 al cuadrado entre 4. Esto nos da 2 por 2, 4, entre 4, 1. Es 10 entre pi. Y entonces nos da 3.1831. Lo hice fácil para que todavía fuera más comprensible. Y nos da 3.1831 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en la entrada. ¿De acuerdo? ¿Qué era la que nos pedían? De acuerdo, el inciso A nos decía, quiero ver cuál es la velocidad del fluido a la entrada de la tubería. Pues ya está. Y ahora, ¿cuál es a la salida? Pues también tengo esta misma ecuación que habíamos determinado acá arriba, que dice que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Y entonces, nosotros despejamos la velocidad en 2 y nos queda esto, que es la velocidad 1 por el área 1 entre el área 2. No hay ningún lío. ¿Y cómo nos queda? Que la velocidad 1 la acabamos de determinar acá arriba. Y el diámetro 1, el área 1, ¿cómo sería? Pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4. Y abajo nos queda el área 2, que sería pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4. Pero pi entre 4 en los dos aparece, son constantes, eso nos da 1. Y solo nos podemos ver como la velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado entre el diámetro 2 al cuadrado. Sustituimos los datos y nos queda que a la salida tenemos que la velocidad 2 es de 1.4147 metros sobre segundo. Si ustedes se fijan, el diámetro a la salida solo era la mitad
más grande en el diámetro que la tubería de la entrada. Pero la velocidad de entrada es más del doble de la velocidad de salida. Eso es porque los términos nos quedan al cuadrado.